Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Cicerón dijo que un cuarto sin libros es como un cuerpo sin alma. Exploremos entonces el alma de Ricardo Piglia a través de Blanco Nocturno y luego vayamos a un caso real de robo, traiciones, persecuciones que también Piglia concibió en Plata Quemada. Exploraremos el alma de uno de los autores mexicanos más importantes de nuestros días, Sergio González Rodríguez, y su libro Infecciosa. Y al final nos adentraremos en el alma de Ciudades Inexistentes de la mano de Ítalo Calvino y de Sir Edward James. Desde luego, llamaremos su atención sobre títulos que hacen su camino en el mundo editorial, en la mesa de novedades, y hablaremos de un libro en Más allá del presente. Les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Los grandes artistas suelen tener uno o varios temas que los obsesionan, sobre los que vuelven una y otra vez y que aparecen en todas sus obras, ya sea como temas principales o sueños subterráneos. Tal es el caso de Ricardo Piglia, quien publicó en 2010 Blanco Nocturno en la editorial Anagrama, y que meses después el suplemento Babelia del periódico El País propuso como la mejor novela del año. Esta historia, ubicada en un pueblo de la Pampa Argentina, tiene como punto de partida un crimen enigmático y la indagación subsiguiente para descubrir al asesino. Pero el autor no solo muestra la solución lógica del enigma, sino las corruptelas y vicios de una sociedad en apariencia normal y apacible. Las tensiones familiares ocultas, la codicia y el engaño son elementos que configuran un marco decadente y semiderruido en el que las rencillas pasadas y las viejas historias de familia pesan sobre el presente y lo condicionan. A veces tiene un aire de crónica, en otras ocasiones parece que estamos ante noticias al pie de página que amplían datos o subrayan su veracidad. Blanco Nocturno es un fresco notable de intensidad, centrado en una provincia que concentra todas las miserias humanas y que aparece delineado con rasgos tan escuetos como eficaces en ambientes, paisajes interiores y retratos personales. Si usted quiere leer una novela que le dejará preguntas esenciales rondando en la cabeza, no se pierda Blanco Nocturno, de uno de los autores argentinos más importantes de la actualidad y galardonada el año pasado con el Premio Nacional de la Crítica en España. Ricardo Piglia también es el autor de Plata Quemada, una novela policíaca que obtuvo el Premio Planeta en 1997. Basada en un hecho real, Piglia recolectó e investigó todas las pruebas, interrogatorios, reportes periodísticos e informaciones confidenciales para rearmar la historia del caso. Tranquilos, mientras tengamos la guita, no nos pueden tocar. Entre septiembre y noviembre de 1965, en una época en que Argentina estaba sumergida en una crisis política que había comenzado con el derrocamiento del general Perón, el Nene Brignone, el Gaucho Dorda y el Malito conforman la banda del Malito. Estos delincuentes drogadictos, feroces, homosexuales violentos, roban un camión de valores en San Fernando, en la provincia de Buenos Aires. El plan se cumple, pero la huida se convierte en una emocionante persecución que termina en una unidad habitacional en Montevideo. Piglia logró asomarse al abismo al que se van sumergiendo estos delincuentes. Primero en Argentina, en un departamento ubicado en las calles de Arenales y Santa Fe, que fue el Aguantadero, lugar donde se planeó el asalto y donde se refugiaron los delincuentes luego del robo. Se da entonces una sucesión vertiginosa de hechos luego del asalto, cuando inician la huida de la policía. Al fin, logran refugiarse en Uruguay, en un cuartucho donde se siente la claustrofobia, la demencia y la deslealtad entre ellos mismos. Atrincherados y resistiendo el ataque de los policías, donde hubo varias bajas, finalmente los mellizos son abatidos, pero no el Malito, quien desaparece. Quizá debido al contexto de incertidumbre que entonces se vivía en Argentina, en un principio los periódicos y medios argentinos vincularon a los asaltantes con partidos nacionalistas que sustentaban la ilusión de la vuelta al poder del general Perón.
Pero eso nunca fue comprobado, y la mayor incógnita de este hecho fue y sigue siendo la desaparición de Malito, el jefe de la banda. La novela de Piglia narra los hechos de forma vertiginosa y realista. En el año 2000, Marcelo Piñeiro llevó esta historia al cine. ¿Existe relación directa entre tu flojera mental y tu... ¿Cómo es tu putismo o es que las cartas te vinieron abarajadas así nomás? Porque eso sí que tenés mala suerte, viejo, ¿eh? Todo buen lector busca estar al día y a la vez más allá del presente. Las librerías expulsan con increíble rapidez a los libros nuevos, se diría que trituran novedades. Hace unos días, en la mesa de un bar, recordé un libro que va a interesarle. Se llama precisamente El bar, la vida literaria en México en 1900. El autor, Rubén M. Campos, fue un escritor modernista que formó parte de la generación de escritores que se reunió alrededor de la famosa revista Moderna. Ellos son Amado Nervo, José Juan Tablada, Jesús Valenzuela, Bernardo Couto, Luis G. Urbina, Alberto Leduc, Julio Ruelas. Campos cuenta la vida literaria y la vida de los bares a principios del año de 1900 en la Ciudad de México. Nos habla del Salón Bach, las Américas, el Salón de Peter Gay. Nos habla de la ciudad entonces, de las reuniones culturales, de las borracheras de estos personajes, de las prostitutas que se cruzaron en su camino. Una crónica y a la vez un libro de historia. Le aseguro que viajará en el tiempo y aprenderá cosas de la ciudad que usted no sabía. El bar fue publicado hace años por la UNAM en la colección Ida y Regreso al siglo XIX. Consígalo. Tomemos de la mesa de novedades un libro muy recomendable, Historias de Robert Balser, publicado por Ciruela en 2010. Esta obra fue escrita originalmente en 1914, pero se trata de uno de esos libros atemporales que nunca pasan de moda porque su autor es un observador meticuloso y un pensador que admira la belleza en cualquier rincón. Precisamente por lo anterior, los cuentos que conforman Historias son de una singular belleza y sencillez. El autor nos lleva por bosques encantados, un palacio habitado por una hermosa dama, un incendio forestal. En estas narraciones breves, uno se siente transportado a otro mundo, tan hábilmente descrito que bien podría ser real, hermoso y cruel al mismo tiempo. Aléjese un poco del caos de esta gran ciudad con este libro de sueños e historias extrañas. ¿Cuándo empezó todo? ¿De dónde vienen las cosas? ¿A quiénes se le ocurrieron? Del libro de Godofredo Olivares, Brujulario, publicado por la Universidad Veracruzana, traigo esta noticia. El ajenjo, o la musa verde, como era conocido entre los artistas del XIX, invadió los bares y los cafés. Los poetas malditos Mallarmé, Rimbaud, Verlaine, Baudelaire encontraron en ella la alegría liviana y la exaltante embriaguez inspiradora. En el fondo de un vaso una sirena verde me saluda, escribió Verlaine. El ajenjo, como bebida y elixir, surgió en el siglo XVIII cuando Ordinaire, médico suizo, destiló el alcohol de 68 a 72 grados con hojas de ajenjo y luego agregó anís e hinojos para suavizarle la amargura. Lo cierto es que en la Biblia, los profetas ya mencionaban el ajenjo y lo llamaban absintio. San Juan en el Apocalipsis lo describe como una espada letal de sabor amargo. Desde hace varios libros, Sergio González Rodríguez se ha propuesto explorar el mundo onírico en su narrativa. El año pasado publicó Infecciosa, en la editorial Mondadori. La primera frase de esta novela dice, viajar es tener fiebre. Y justamente esa es la sensación que se tiene en el desarrollo de la historia, pues la lectura produce una especie de fiebre que a su vez se convierte en delirio. El narrador emprende un viaje a partir de la ventana del departamento de una amiga, desde donde se observa el horizonte inabarcable de la Ciudad de México. Melancólico y paranoico, el narrador navega en una trama de perturbadoras nociones temporales y espaciales como parte de un viaje por ciudades como México, Frankfurt, Oviedo, Génova o Torino. Pero sin necesidad de abordar medios de transporte, su viaje es más bien mental, experimental e intelectual. El protagonista actúa entre el sueño y la duermevela, va de una ciudad a otra, cambia de personalidad constantemente. De entre las voces narrativas que uno puede identificar en la novela, pero que son la misma persona, hay un narrador particularmente siniestro. Se trata de una voz femenina que se convierte en un enigma que cobra una fuerza devastadora
y que transmite una violencia sofocante que llega a extremos de lo hiperreal. Infecciosa es un viaje, una experiencia entre el delirio y la lucidez en la que el viajero pierde su personalidad y vuelve a ser anónimo, fantasmal en una ciudad que podría ser muchas ciudades y a la vez ninguna. No se pierdan Infecciosa, una excelente novela mexicana de gran experimentación lúdica y crítica. Italo Calvino también ha explorado el viaje a sitios inexistentes a través de un libro entrañable y extraordinario, Las ciudades invisibles. Este libro, conformado por una serie de conversaciones entre Marco Polo y el emperador Kublai Khan, nos llevará a través de 5 ciudades con nombre de mujer, cada una de las cuales responde a una temática distinta: la ciudad y los muertos, el deseo, el cielo, los intercambios, el nombre, los símbolos, la memoria. Bispina es la ciudad que representa el deseo para quien se acerque a ella, pero de forma distinta según se haga desde el mar o desde el desierto, pues hace que se desee lo contrario a lo que se tiene. La angustia existencial aparece en ciudades como Otavia, colgada de una red suspendida sobre un precipicio o en cuyos habitantes el viajero reconoce el rostro de sus muertos. Para Calvino, las ciudades son una gran metáfora de la creación y de la interpretación humana. Las ciudades, con sus sistemas arquitectónicos, sociales e ideológicos entrecruzados, reflejan a los hombres que las construyen. De ahí la tesis de Calvino de que todas las ciudades, las existidas y por existir, se pueden imaginar una vez que se conocen sus reglas primordiales. Y así, las ciudades invisibles son patrimonio de la imaginación. Por ejemplo, Sir Edward James, nieto del rey Eduardo VII de Inglaterra, construyó su propia ciudad inventada en Xilitla, San Luis Potosí, donde llegó alrededor de 1950. Este fabuloso lugar surrealista tiene lugares como la Plaza de San Eduardo, en cuyo centro se encuentra una fuente que semeja una flor y las contrafuentes son imitaciones de piernas humanas, o la Casa de los 3 pisos, que en realidad tiene 5 desniveles y está invadida por la vegetación y copas de los árboles, pues sus puertas y ventanas son solo huecos de distintas figuras. O el templo de las 2 columnas, al cual se llega por un puente volado. La base de estas columnas son 2 zapatos de astronauta y están rodeadas por el esqueleto de una escalera en forma de hélice de 3 tramos. Cada uno representa las edades del hombre: niñez, juventud y edad adulta. Sir Edward James definió su pequeña ciudad como una casa que tiene alas y en la noche canta. Y justamente como cualquier ciudad, esta nunca fue terminada. El público encontrará en esta ventana un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir. Gajes del oficio, aforismos, frases, máximas. La imaginación es la nariz de la multitud. Basta tomarla de ella para llevarla tranquilamente a cualquier parte. Edgar Allan Poe. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.